Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión nos hemos propuesto resolver esta inquietud. Dice, con ejemplos, determinar la relación que existe entre los conceptos matemáticos de límite, derivada e integral. Bien, supongamos nosotros que tenemos ya esta figura a la cual denominaremos como la figura número 1. Habíamos ya señalado el concepto matemático rígido, la definición matemática rígida del logaritmo natural. Para ello nos hemos valido de una función que representa esta hipérbola en el primer cuadrante, a la cual denominaremos como f de t es igual a 1 sobre t. Acá tenemos el punto 1, 0, 1 en las abscisas, 0 en las ordenadas, y acá el punto x, 0. El eje de las abscisas será llamado como eje t y el eje de las ordenadas como eje y. Y habíamos definido el logaritmo natural como la área de x, área en función de x, esto es el logaritmo natural de x, y esto simplemente como la integral entre 1 y x de f de t por la diferencial de t. Esto es igual, si es que reemplazamos f de t por su equivalente 1 sobre t por la diferencial de t, siempre que x sea mayor que 0. El logaritmo natural, ¿por qué x mayor que 0? Si x fuera menor que 0, es decir, logaritmo natural de un número negativo, en variable real no existe el logaritmo natural de un número negativo. Pero cuando nosotros hacemos análisis de variable compleja, sí existe. Nosotros aquí estamos trabajando exclusivamente con números reales. Por ello decimos que siempre y cuando x sea mayor que 0. Bien, si a un estudiante se le pregunta, señor estudiante, ¿cuál es la derivada de esta función? Simplemente el señor estudiante dice, pues la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, dice el estudiante aplicando reglas de derivación, es 1 sobre x. Y claro, está en lo correcto. Pero supongamos nosotros que no sepamos las reglas de derivación, o que si las hemos aprendido no recordemos las reglas de derivación respectivas. Solamente nos piden que manualmente, es decir, recordando la definición de derivada, nosotros obtengamos la derivada de la área de x que está acá, que vendría a ser como la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x. No podemos olvidarnos nosotros de una regla fundamental. La derivada, aquí vamos a poner la derivada de una área que está bajo cualquier curva, puede ser una recta, la curva puede ser una recta, puede ser una hipérbola como acá, puede ser una elipse, puede ser un círculo, etc. La derivada de una área que está bajo cualquier curva, en este caso, por ejemplo, la hipérbola está derivada de esta área, que es esta. La derivada, digo, de una área que está bajo cualquier curva es la misma función de la curva que la originó. Este es un principio fundamental de la cálculo integral. Decimos, la derivada de una área que está bajo cualquier curva es la misma función de la curva que la originó. A esta especificación la llamaremos como la especificación número 3. Entonces, si nosotros queremos buscar esta área, la derivada de esta área, que es la derivada, la área bajo la curva es esta, que está entre 1 y x. La derivada de esta área que está bajo, en este caso, la hipérbola, es la misma función de la curva que la originó.
¿Y cuál es la curva que lo originó? Es 1 sobre t. Reemplazando t por x es igual a 1 sobre x. Pero los estudiantes dirán, bueno, sí, perfecto, este es el principio, pero este principio, ¿de dónde salió? ¿De qué teorema? ¿En qué se justifica este principio? Este principio, señores estudiantes, surge de lo que nosotros llamamos el primer teorema fundamental del cálculo integral. Repito, este teorema, este principio que hemos enunciado en el literal 3, sale de este teorema, del primer teorema fundamental del cálculo integral. No me voy en este momentito a detener en demostrar este teorema, solamente voy a enunciarlo. El enunciado dice básicamente así: si f de t es continua, es decir, es una función continua, en el intervalo a, b, y si x está en el intervalo, es mayor que a. A ver, vamos a jugar acá esto. Si x está en el intervalo AB, es decir, es mayor que A y menor que B, y si f de x es igual a la integral entre A, un número cualquiera, y x de f de t por la diferencial de t, entonces, dice este teorema, f' de x, que sería la derivada de esta f de x, es igual a f de x. F' de x con mayúscula la f, acá con mayúscula la f, será igual a f de x, f con minúscula. Este teorema, enunciado así, es el primer teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema, eso sí, podemos olvidarnos reglas de derivación, reglas de integración, pero este teorema no puede ser olvidado en ningún momento de la vida porque de ello pues, podemos extraer conclusiones que nos pueden hacer recordar reglas de derivación o de integración. Repito, si f de t, en este caso, f de t es igual a 1 sobre t, ¿no es cierto? Es continua en el intervalo AB. Supongamos que este intervalo sea, en vez de 1, sea A. Y en vez de X aquí sea B. ¿Correcto? El puntito este, el puntito. Entonces, nosotros decimos, si f de t, en este caso esta curva, esta hipérbola, es continua en el intervalo AB, que sería este intervalo entre B, que está aquí, la abscisa, y A, que es la abscisa de este otro punto, y si f de x, en este caso f de x será el área de x. ¿Por qué es el área de x? Porque esta área de x, de acuerdo con 1, la hemos definido como la integral entre a, que es 1, y x, que está acá, en este punto, entre a y x, f de t por la función de t. Entonces está cumpliendo las condiciones del teorema. Si f de x, que sería área de x, es igual a la integral desde a hasta x de f de t por diferencial de t, entonces decimos como corolario que f' de x, es decir, en este caso, la derivada de la área con respecto a x, pues es igual a f de x, que es la función que la originó, es igual a 1 sobre x. Miren ustedes cómo, aplicando el teorema, el primer teorema fundamental del cálculo, nosotros hemos llegado a la conclusión que ya el estudiante que sabe derivar ha llegado para decir o para concluir el acápite 2. Nosotros acá en el acápite 5, solamente aplicando el primer teorema fundamental del cálculo integral. Bien, ahora nosotros comprobemos, señores estudiantes, si esto que nosotros hemos puesto acá en la 5 es correcto o no. Derivemos, por tanto, a mano, área de x, a de x. El estudiante dirá, no, pues yo no recuerdo las reglas de derivación, yo no puedo derivar. Si usted, señor estudiante, sabe cuál es
definición de derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? En algún video anterior, antiguo ya, hemos señalado la definición de derivada. Hemos señalado que la definición de derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos la función x0 dividido para h. Perfecto. Esto, señores, es la definición estricta, la definición formal de una derivada. Esta especificación será denominada como la número 6. Muy bien. Conociendo nosotros esto, nosotros ya podemos deducir la derivada de lo que nos pide, de área de x. Nos están pidiendo entonces deducir manualmente la derivada de área de x, representada con este símbolo, a' de x. ¿Siente? Bien, para ello nosotros construiremos acá una nueva figura para poder nosotros actuar y trabajar. Aquí estamos, ¿no es cierto? Este decíamos que es el eje de las t, el sentido positivo a la derecha, eje de las y, el sentido positivo hacia arriba. Entonces la función estaba como f de t es igual a 1 sobre t. Habíamos ya señalado acá el punto 1, ¿correcto? Acá habíamos señalado x, perfecto. Ponemos nombres acá. Este es el punto de abscisa 1 con 0. Este es el punto de x con 0. Muy bien. Desglosemos un poquito esta definición de derivada. Vamos primero con el numerador. El numerador es simplemente f de x0 más h. La x0 puede ser cualquier x, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo acá para que los estudiantes me sigan y no se confundan. x0, por ejemplo, pongámosle que sea igual a x. Puede ser cualquiera, cualquier. Pero por convención, pues la variable más conocida como de incógnita, pues es la x. Entonces decimos que x0, x sub índice 0 es igual a 0. Y entonces, ¿qué decimos? De 6 y 8 decimos que f' de x será igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Bien, esto vamos a desarrollar, señores estudiantes, a mano, manualmente. Bien, la función cuya derivada debemos nosotros conseguir, obtener, deduciendo matemáticamente es esta. Entonces decimos que área prima de x, que vendría a ser igual a f' de x, ¿no es cierto? Podríamos ponerlo acá. F' de x es igual a área prima de x. Esto es igual al límite de que cuando h tiende a 0, ¿no es cierto? De área de x más h. ¿Qué es área de x más h? Menos menos área, porque estamos acá con la función área de x, perfecto, ¿sí? Sobre h. Este sería el enunciado general de que vamos a desarrollar. El límite de la área de x más h menos área de x sobre h cuando h tiende a 0. Cojamos nosotros el numerador, este numerador de acá. ¿Qué representa este numerador de acá? A ver. La área de x habíamos señalado es toda esta área que está bajo la curva f de t es igual a 1 sobre t desde la abscisa 1 hasta la abscisa x, ¿no es cierto? Toda esta área a la que podríamos colorear con amarillo, que hemos coloreado con amarillo ya en la anterior página, es esto.
la área de X, ¿no es cierto? A ver, para no confundirnos, sino para no perdernos. Esta área que está acá, esta área es la área de X. Muy bien. Pero nos piden aquí, o en el primer término del denominador, el del numerador es X más H, es decir, área de X sumado H. Supongamos nosotros que H sea mayor que cero. Y si H es mayor que cero, si sumamos a X, H positiva, X más H estará ubicada acá, hacia la derecha de X. Entonces, nosotros diremos, este punto vendría a ser X más H como abscisa y como ordenada 0. Área de X más H, por tanto, sería el área desde 1, el área bajo la curva hipérbola, hasta este punto. Hasta acá. Hasta X más H. Repito, la área de X más H sería todo esto que está coloreado con líneas diagonales azules acá, ¿no? ¿Por qué? Porque sería la área bajo la hipérbola 1 sobre t que se encuentra entre 1 y X más H. Esto es geométricamente esta área que está acá. Bien, vamos a ponerle acá con azul. Esta sería X más H. Pero a esta área vamos a restar solamente la área que está en amarillo, porque nos piden acá que reste área de X. Entonces, el numerador representaría solamente esta área pequeñita que está acá. La área entre X más H y X, porque estamos restando la área de X más H representada con azul de la área de X representada acá con amarillo. ¿Qué vendría a ser, por tanto, el numerador? Vendría a ser esto que está aquí. Saquemos esto que está aquí aparte, hagamos un zoom para que los estudiantes puedan realmente ubicarse mejor en el asunto. Entonces, vamos a sacar solamente esto acá, ¿cierto? Construimos nuevamente el eje de planos coordenados, los ejes de planos coordenados. Perfecto. Entonces, acá nos salió un poquito mala. Bien. Vamos entonces a construir el plano cartesiano, ¿no? Aquí está, muy bien. Entonces ponemos acá el eje de las T, el eje de las y construimos acá la hipérbola. Muy bien. Siempre tiene que haber el punto 1, 1, 0, que está acá. Correcto. Vamos a sacar esto nada más. Supongamos acá que para obtener esto, ¿no es cierto? Esta área es el numerador. Esta área. Muy bien. Aquí estaría el punto, este punto, con las coordenadas x0 y acá con las coordenadas x más h, 0. Muy bien. Este es el punto. Muy bien. Entonces, nosotros decimos acá que esta área que está acá ha sido amplificada para colocarlo acá. Pero como ustedes verán, la altura acá es menor que la altura acá y aquí parece como que la altura fuera mayor que acá. Entonces no está bien hecha y puede hacer que nos equivoquemos nosotros acá. No está bien hecha. Ahí sí parece, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ahí simplemente podemos nosotros ahí estamos, ¿cierto? Quizás un poco
con este, le podemos poner un poquito más grande acá, perfecto, quizás con un poquito de mayor tamaño, de mayor grosor la letra, esta, y acá este, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que, miren, la altura, la altura de x más h, f de x más h, pues es menor que f de x, que está acá. Atendiendo a lo que ocurrió con la figura que no hemos representado acá, podríamos representarla como la figura 2 aquí, y esta como la figura número 3. Bien, entonces, si nosotros decimos que h tiende a 0, el denominador es 0, o tiende a 0. Cuando h tiende a 0, acá también área de x menos área de x, acá en el numerador sería igual a 0, 0 para 0 es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos entonces resolver este límite? Nosotros podemos aproximar. ¿Y cómo podemos aproximar? Si nosotros vemos acá, trazamos acá una paralela aquí al eje bueno, en este caso ya es x, una paralela al eje de las x, ¿cierto? Nosotros formaríamos este rectángulo. Bueno, podríamos ponerle hasta letras, ¿no? El rectángulo A, el rectángulo B, que tiene las coordenadas x0, el rectángulo C y el rectángulo D. El vértice C tendrá las coordenadas x más h en las abscisas aquí. Bien, entonces tenemos este rectángulo. Nosotros claramente vemos que de la figura 3, saquemos esto acá, de la figura 3, ¿cierto? El área de x más h menos área de x, pues es menor que la área del rectángulo A, B, C y D. Eso podemos ver intuitivamente. Si nosotros trazamos una paralela por debajo, en cambio, que pase por este punto, correcto, nosotros formamos también un rectángulo, ¿no es cierto? Y si nosotros podemos decir que este vértice tiene como letra ABCD E, este es el vértice E, F. Entonces diremos que la área de x más h menos x, que sería esta área, será mayor que el rectángulo, la área del rectángulo E, B, F, C. Bien, estamos aproximando a esto como desigualdad número 12. Área de x más h menos ax, que sería la área coloreada con azul, la área que se encuentra bajo la hipérbola 1 sobre t, y las ordenadas x acá y x más h acá. Correcto. Entonces, esta área es mayor que la área del rectángulo amarillo, EBFC, pero es menor que la área del rectángulo verde, ABC y D. ¿Cómo obtenemos las áreas del rectángulo EBFC? La área del rectángulo EBFC. Vamos a ver. Área del rectángulo EBFC. Decimos que es igual a la base, que sería x más h menos x, que sería h, por la altura. Pero la altura sería esto, pues, 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la función de la curva es 1 sobre x, o 1 sobre t. Entonces x reemplazamos por la t acá, y queda 1 sobre x. La abscisa acá, del punto B, es x. Será, por tanto, h por 1 sobre x.
será menor que la área de x más h menos área de x y menor que la área de perdón, aquí nos hemos, espérenme, estamos mezclando acá, ¿no es cierto? Digamos esto. Entonces, obtengamos simplemente la área del rectángulo EBFC, que es igual a h por 1 sobre x. Obtengamos la área, en cambio, del rectángulo A, B, C y D, acá. La base sería h igual, y la altura sería, en la abscisa, x más h, es decir, x más h va a ser reemplazada por t. Sería igual a 1 sobre x más h, ¿no es cierto? A estas dos ecuaciones vamos a denominarlas como las ecuaciones número 13. A ver si es que comprendieron la mente. Estos puntos que están acá, este y este, se encuentran dentro de la curva, dentro de la hipérbola 1 sobre t, f de t es igual a 1 sobre t. Por tanto, la ordenada de este punto A, en el caso del rectángulo ABCD, será simplemente 1 sobre x, porque la abscisa acá es x. La ordenada del punto x más h, de la coordenada x más h, la abscisa x más h que está acá, será simplemente 1 sobre x más h. T es reemplazado acá por x más h, t es reemplazado acá en este punto por x. Por eso es que ponemos acá. Entonces decimos que de 12 y 13, h por 1 sobre x será menor que área de x más h menos área de x, y esto a su vez será menor que h por 1 sobre x más h. Muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que ir hacia acá. Ya tenemos nosotros este numerador colocado acá. Pero este numerador está dividido para h, entonces positivo, porque decíamos que h es mayor que 0. Por tanto, nosotros decimos vamos a dividir los términos de esta desigualdad por h, acá también por h y acá también por h, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué nos queda? Si h es mayor que 0, es decir, h es positivo, los signos de la desigualdad no se alteran. Cuando se divide por un número negativo, los signos de la desigualdad se alteran. Repito esto. Es noción fundamental de la matemática que en una desigualdad cualquiera, si esta desigualdad se divide por un número positivo, los signos de esta desigualdad se conservan, se alteran. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos acá que podemos simplificar acá h con h y podemos simplificar acá h con h. Perfecto. Pero tenemos que llevar al límite esta desigualdad. Entonces decimos que el límite de 1 sobre x es menor que la área del límite, perdón, es menor que el límite de la área de x más h menos área de x sobre h. Aquí cuando h tiende a 0, acá cuando h tiende a 0, y esto será menos del límite de 1 sobre x más h cuando h tiende a 0. ¿Correcto? Hemos obtenido esta expresión que vamos a desarrollarla en la siguiente página. A esta expresión llamémosla como la expresión número 13. Traslademos esta expresión hacia la siguiente página. Copiamos. No. Vamos a copiar acá. Copiamos y pegamos acá, ¿no? Perfecto.
Esta es la expresión. Desarrollamos nosotros esta expresión, límite de 1 sobre x menor que el límite de esto, menor que el límite de 1 sobre x más h. Desarrollamos cuando h tiende a 0 en cada uno de los casos. Decimos entonces que el límite de 1 sobre x cuando h tiende a 0, pues es simplemente 1 sobre x. Es menor que este límite de área x más h menos área de x sobre h cuando h tiende a 0 y es menor que, reemplazamos h por 0, entonces menor que 1 sobre x. A esta expresión vamos a denominarla como la expresión número 14. Bien, este límite, señores, este límite de acá, por tanto, está entre dos límites conocidos. Según el teorema de estricción del cálculo diferencial, cuando un límite, en este caso este límite, se encuentra entre dos límites conocidos, y si estos dos límites conocidos son los mismos, entonces el límite de esto es simplemente la expresión o las expresiones que están aquí, pues 1 sobre x. Entonces, por el teorema de estricción del cálculo diferencial, nosotros de 14 razonamos y decimos que el límite de la área de x más h menos área de x sobre h cuando h tiende a 0, que es igual a ¿qué? Hemos visto, ¿a qué es igual esto? ¿Dónde está? Acá, aquí está. A área prima de x o a f prima de x. Es igual a área prima de x, es igual a 1 sobre x. Miren ustedes cómo manualmente nosotros hemos llegado a la conclusión que inicialmente, tomado como principio, hemos visto en el acápite número 3, y tomado como teorema, hemos puesto acá en el acápite número 4 con rojo. Hemos comprobado el primer teorema fundamental del cálculo integral, diciendo que la derivada de una área que está bajo cualquier curva es la misma función de la curva que la originó. La derivada de la área de x, que es a' de x, es la función, es decir, 1 sobre x, la función de la curva que originó, de donde se obtuvo esa área. Bien, una vez dicho esto, analicemos ahora lo que es la función y igual al logaritmo natural de x o la función área igual al logaritmo natural de x. A ver, pongamos acá. Sea la función y igual al logaritmo natural de x. Como número 16. Nosotros representaremos la gráfica de esta función mediante los conocimientos elementales del cálculo diferencial. Señalemos nosotros un plano cartesiano nuevamente acá. ¿Correcto? Acá sí será el eje X y acá el eje Y. El sentido positivo en el eje Y hacia arriba, el sentido positivo en el eje X hacia el lado derecho. Bien, recordemos un poco la definición del logaritmo natural, ¿no es cierto? Vamos. Pasemos nosotros esta definición que está acá. Copiemos. Copiemos acá esto, ¿no? Copiemos. Correcto. Y pasemos acá. Peguemos. Esta es la definición. Bien. Lo primero que nosotros, el primer conocimiento conocido que se desprende de la definición general del logaritmo natural de x es determinar el logaritmo natural de 1.
¿A qué es igual según la definición? Es igual a la integral entre 1 y 1. La integral entre 1 y 1 es 0. Simplemente estamos aplicando acá la ecuación número 1, que es la definición del logaritmo natural. Esto es el primer dato conocido. Este dato conocido podemos nosotros simplemente, si es que no queremos aplicar la integral acá, el conocimiento de la definición del logaritmo natural, podemos aplicar el conocimiento de la primaria. E elevado a la 0 es igual a 1 en forma exponencial, denominado como 17. Y de esto desprendíamos nosotros hace muchos años, cuando éramos todavía muchachitos de escuela, que el logaritmo natural de 1 pues, es igual al exponente 0. Perfecto. Este conocimiento de primaria, de escuela primaria, nos permitió entonces deducir que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y cuando ya sabemos un poquito el cálculo integral, simplemente, o conocemos ya la definición del logaritmo natural, decimos que la integral o el área entre 1 y 1 de esta función f de t por diferencial de t pues es igual a 0. Perfecto. Entonces, construimos acá el par ordenado 1 en x y en y en las ordenadas 0. ¿Cuál es ese par ordenado? Supongamos nosotros que este par ordenado esté ubicado aquí. Muy bien. A esto, por ejemplo, podemos denominar el punto P con coordenadas 1 y 0. Bien, pero tenemos que construir la curva y igual al logaritmo natural de x. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta función, esta curva, es creciente o decreciente? Bien, ¿qué vamos a hacer acá para saber si es que es creciente o decreciente? Simplemente derivamos la función, es decir, encontramos a' de x, que es la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, y esto es igual a qué, pues ya hemos visto que la derivada a' de x es igual a qué, a la función que lo originó, es igual a 1 sobre x. Pero x, señores, nuevamente repito acá, en los logaritmos, este x es siempre positivo porque... ¿Por qué es positivo? Porque estamos en análisis de variable real, no de variable compleja. Ojo ahí. Entonces, este x será siempre positivo. Y si es que es positivo, el cociente 1 sobre x será siempre positivo. ¿Qué significa eso? Que la función que nosotros graficaremos acá pues es creciente. En otras palabras, 1 sobre x será siempre mayor que 0. Y como 1 sobre x es mayor que 0, bueno, vamos a ponerlo acá como 19, esto, entonces, la función es creciente, ¿no es cierto? Es decir, cuando x se incrementa, la función también se incrementa. Cuando la abscisa se incrementa, o cuando la abscisa experimenta un determinado incremento, la ordenada también experimenta un determinado incremento. Pero nos preguntamos cuál es el sentido de la concavidad. Estamos construyendo la curva, ojo, ¿ah? ¿Cuál es el sentido de la concavidad de esta curva? Sabemos que la curva es creciente por esto, sí. ¿Cuál es el sentido de la concavidad de la curva? Para hallar el sentido de la concavidad de la curva tenemos que determinar la segunda derivada de x. Y esto será la segunda derivada de esto, pues, derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, la derivada de esto. Y esto será igual a 1 sobre x derivada. Prima. Derivemos esto, ¿no es cierto? 1 sobre x. 1 sobre x es igual a x elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué diremos? Derivemos menos 1 por x menos 2, derivada de x con respecto a x es igual a 1, y esto simplemente es igual a menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Bien, esto es la derivada, menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Pero esto, señores, como x es siempre un positivo, será entonces menor que 0. Y si es que es menor que 0, la curva, el sentido de la curva es cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. No cóncavo hacia arriba. Ojo, no. Como la segunda derivada aquí es negativa, tanto esta segunda derivada es menor que 0, el sentido de la curva y igual al logaritmo natural de x es cóncava hacia abajo. Nos hemos olvidado acá de poner el número. Bueno,
el área 2' de x era igual a menos 1, bueno, podría ser esto como la especificación o la ecuación número, estamos con la 19, esta es la 20. Bien, entonces, ¿cómo graficaremos acá si es cóncava hacia abajo? Nosotros graficaremos como, así pues, eso, creciente, la abscisa, cuando crece la abscisa, crece también la ordenada, y cóncava hacia abajo. Pero nosotros no hemos determinado acá los valores, o cuál sería la ordenada de esta curva y igual al logaritmo natural de x en este lapso, pues entre 0, que está acá, acá sería la orden 0, 0, ¿no es cierto? El origen de las coordenadas. Repito, no hemos establecido todavía el valor de la ordenada en este intervalo entre 0 y 1. Es decir, ¿qué ocurre cuando x es mayor que 0 y menor que 1? Si x está, por tanto, en el intervalo 0, 1. ¿Qué ocurre aquí? Revisemos un poco el gráfico. No sé si es que está acá. Aquí está el gráfico, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando de establecer una x aquí, en este punto. Pues. Aquí, aquí. Una x entre 1 y 0. Aquí, entre 1 y 0. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros queremos establecer la área entre 1 y x, siendo x mayor que 0 y menor que 1, es decir, una área, vamos a ponerlo, a ver, traslademos, no, yo creo que aquí mismo podemos trabajar. Podemos aquí poner acá lo siguiente, pues, ¿no? No, traslademos más bien esto, ¿no? Traslademos más bien esto para podernos ubicar mejor, ¿no? Traslademos a la siguiente página. Copiamos. Copiamos y pegamos acá en la página en la que estamos trabajando, ¿no? Aquí estamos trabajando, perfecto. Pero pegamos, aquí estamos. Pero ojo que nos vamos a poner, no hay manera de, no hay manera. No hay manera. Entonces, primero traslademos este gráfico acá. Primero traslademos esto. Para trabajar, traslademos esto. Perfecto. Copiamos. Pegamos. Ya. Las especificaciones también vamos a pegarlas acá. Estas especificaciones. Esto. Copiamos. Y pegamos, ¿no? Perfecto. Y ahora sí traslademos el gráfico, este gráfico de acá. Copiamos. Perfecto. Y pegamos. Muy bien. Pero está esto lo mismo. Estamos hablando de trasladar este. Veamos. Correcto. Veamos y pegamos, ¿no? Pegamos, perfecto. Ya, muy bien. Y además vamos a trasladar esto de acá, pues, ¿no? Veamos. Veamos y pegamos acá. Correcto. Nos va a complicar. Recordemos simplemente lo que hemos señalado acá. La función es área de x es igual a logaritmo natural de x, es la definición, integral de a x o de 1, perdón, 1x diferencial de t multiplicado por 1 sobre t, ¿no es cierto? Esto hemos dicho ya.
Perfecto. Entonces, ¿qué ecuación era esta? Cuando x es mayor que cero es la 1, ¿no? Cuando x es mayor que cero. Esta era la ecuación número 1. Muy bien, entonces ahora sí. Observen ustedes acá si x es mayor que cero y menor que 1. Quiere decir que trazaremos una ordenada acá hacia la izquierda, ¿no? Perfecto, hacia la izquierda. Y nosotros queremos acá determinar la área de aquí, pues. Vemos esto para que no confundirnos. Perfecto. Este punto de acá, entonces tendrá, si x ya no está a la derecha de este punto de acá, que tiene las coordenadas 1, 0, vamos de acá para 1, 0, este puntito de acá es 1, 0, x, digo, está a la derecha acá, x es mayor que, es mayor que 1, pues, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos mirando acá qué ocurre cuando x es mayor que 0 y menor que 1. Es decir, la x acá, este punto de acá va a tener coordenadas x, 0. Es decir, la x se traslada hacia la izquierda. Es decir, tenemos nosotros esta área que está coloreada con líneas diagonales azules. Esta área. ¿Qué ocurrirá? Partimos de la definición, que es área de x. Área de x, pues es igual al logaritmo natural de x. Cuando nosotros deducimos esta ecuación, perdón, no deducimos, sino definimos el logaritmo natural de x acá, 1 era menor y x mayor. Miren ustedes, la área en amarillo, 1 era menor y x era mayor. Pero acá tenemos lo contrario. Nosotros tenemos acá que x es menor que 1. Entonces, ¿cómo podemos establecer acá? Tenemos que invertir los términos, los límites de la integración. Es decir, logaritmo natural de x será igual a la integral desde x hasta 1, por x es menor que 1. 1 sobre t por diferencial de t. Pero ¿qué ocurre en cálculo integral cuando invertimos los límites de la integral? Tendremos nosotros que poner un signo negativo aquí. Y así nosotros podemos colegir lo siguiente. Miren ustedes, ¿qué representa esto? Esto representa esta área que está entre x y 1. ¿No es cierto? Esta área que está, repito, entre x, entre la abscisa x y la abscisa 1, y la curva f de t es igual a 1 sobre t. Esta área coloreada con azul acá representa esto que está en rojo acá. Y esta área siempre será positivo. Positivo multiplicado por negativo me da un número negativo. ¿Qué decimos nosotros si es que me da un número negativo acá? Que cuando x es mayor que 0 y menor que 1, el logaritmo natural de x, aquí lo vamos a poner con rojo, el logaritmo natural de x, que es la función acá, en este punto logaritmo y igual al logaritmo natural de x, es negativo. Repito, cuando x es mayor que 0 y menor que 1, por este razonamiento de acá, logaritmo natural de x será negativo. Y si es negativo, ¿cómo lo representamos acá? Pues acá, pues. Irá más o menos en este sentido. Prolongamos acá el eje Y. Si es que ustedes quieren, podríamos ponerle solamente como suspensivos. Y así. Será, por tanto, negativo. El logaritmo natural de x que está representado en Y, en las ordenadas, será, por tanto, negativo. Miren ustedes cómo, utilizando los conocimientos elementales del cálculo diferencial, nosotros hemos graficado la curva Y igual al logaritmo natural de x. En el video anterior nosotros decíamos que el área de el área del número pues ese es igual al logaritmo natural de y esto pues es igual a la integral entre 1 y de 1 sobre t por la diferencial de t
y esto es igual a 1, ¿cierto? Esto ya nosotros dedujimos en el video último anterior. Esto lo representaremos con la número, estamos 20, 21. Correcto. Muy bien. Y nosotros decíamos que si X, acá en este punto, es igual a E, es decir, supongamos que este punto podríamos representarlo como Q, el punto Q. Supongamos que tenga las coordenadas de 0, entonces esta área representada acá, desde aquí, desde 1 hasta E, representada por amarilla, sería igual a 1, ¿cierto? Perfecto. Entonces, nosotros podemos decir que si representamos acá en esta figura, ¿qué figura será esta? Figura, tal vez la figura, esta curva, esta es la 3, vamos con la 4, esta será la figura 4. Si nosotros representamos aquí al número E, en esta curva, supongamos que sea este el punto Q con las coordenadas E, 0. Entonces, y si trazamos una perpendicular al eje de las X acá, que contacte con la curva y igual al logaritmo natural de X. Aquí, ¿cierto? Ahí está. Este es el punto en el que se establece el contacto entre la perpendicular al eje de las X, trazada desde la abscisa E hasta la curva, y igual al logaritmo natural de X. Entonces esto, supongamos que tenga este punto, tenga las coordenadas T. ¿Qué coordenadas tendrá aquí? Tendrá logaritmo natural de E, perdón, tendrá en las abscisas, tendrá E como abscisa y como ordenada logaritmo natural de E. Perfecto. Ahí estamos. Nosotros establecíamos una área, esta área que está acá en amarillo, como logaritmo natural de E. Pero en la gráfica y igual a logaritmo natural de X, esta área amarilla está representado por la ordenada, por esta ordenada, que es pues logaritmo natural de E. Y esta ordenada en la gráfica y igual a logaritmo natural de X, esta orden es igual a 1. Bien, nosotros en este video hemos establecido relaciones, por tanto, entre conceptos aparentemente visibles. La derivada, que es la pendiente en un punto de una curva cualquiera, que es por tanto una recta, una recta tangente, y la integral, que es concebida como una área. Conceptos aparentemente distintos, pero que están íntimamente relacionadas. El concepto de derivada y el concepto de integral. Ahora, el concepto de derivada y de integral también se puede relacionar cuando nos damos cuenta del concepto de función primitiva. Y la función primitiva simplemente es lo que ya habíamos señalado acá. Es encontrar pues aquella función cuya derivada nos da la derivada de la área de esa curva, de la curva que originó esa función. Eso es la función primitiva. Cuando nosotros derivábamos la área de x acá, encontramos la primitiva. La primitiva es 1 sobre x. Una función, aquí está, cuya derivada, en este caso la derivada, es igual a 1 sobre x. ¿Cierto? Esto es lo que queremos demostrar. Ahora, supongamos nosotros que, por ponerles un ejemplo, para que encuentren un poquito más de relación entre encontrar una primitiva de una derivada, perdón, de una integral que nosotros tenemos. Podríamos
abordar y decir lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos una recta. A ver, hagámosle una recta común y corriente para que estudiantes comprendan mejor esto, ¿no? Supongamos esta recta, una rectita que traslademos acá, cualquier recta, una recta acá, perfecto, esta es la recta. Supongamos que esta recta pues sea representada como A, esta recta sea representada como f de t es igual t, bien, correcto, un punto acá, correcto, y aquí el punto pues el punto x, 0. Muy bien, una recta cualquiera. F de t, por tanto, podríamos decir, supongamos que la pendiente de esta, cuando yo incremento a x a 1, por ejemplo, hay 0.5, es decir, con pendiente 0.5. Un medio de t, perfecto. Supongamos nosotros que t sea igual a 0 acá, entonces que este punto acá sea 4. Entonces acá tendremos el punto 0, 4. Y supongamos nosotros que si f de t es igual a 0 acá, menos 4 pasa a este menos 4, pues dividimos para 2, t es igual a menos 2. Supongamos que aquí sea entonces el punto menos 2, 0. ¿No es cierto? Miren ustedes esta f de t, que es la ecuación de una curva de una recta, a la cual representaremos como la número 22, aquí. Ya, esta es la ecuación de una recta. De esta recta concretamente. La área, por ejemplo, desde un punto cualquiera, ¿no? Acá podemos señalar nosotros acá un punto entre 0 y menos 2. Por ejemplo, podríamos señalar un punto con menos 1, 0. Y aquí determinemos una perpendicular al eje de las t que pase por acá. Entonces, ahí estamos. Esta área que está representado acá por esto, ¿cierto? Perfecto. Esta área, señores estudiantes, si nos piden a nosotros, bueno, área de X, si nos dice, bueno, ¿cuál es la área en función de X, de aquí, en este caso es un trapecio? La área de X, ¿a qué es igual? Pues no tenemos un conocimiento inmediato de la área de X. Tenemos que hacer una serie de procedimientos que nos van a permitir deducir la área de X, pues aplicando la fórmula pues, de la área del trapecio, porque es un trapecio, un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. No sabemos en forma inmediata cuál es la área de X. Pero de acuerdo con el primer teorema fundamental del cálculo que ya hemos hecho, esta área prima sí será igual a la función que la originó. Medio de X más 4. Si X es igual a T. Entonces decimos, si X es igual a T, área prima de X será igual a medio de X más 4. Entonces la 23, la función que la originó. Bien, claro, eso es lo que nosotros hemos determinado así. Cuando nosotros vemos la ecuación número 23, podemos generar una inquietud. La inquietud para los estudiantes es, ¿cuál es la función cuya derivada es igual
a 23. A esto. Es decir, en otras palabras, nos están averiguando cuál es a de x, cuya derivada a' de x es igual a medio de x más 4. Es decir, nos está averiguando acá cuál es la primitiva de esta función a' de x, medio de x más 4. ¿Cuál es la primitiva? ¿Cuál es la función cuya derivada es igual a esto? A ver, razonemos un poquito. Podríamos decirlo que es medio x cuadrado sobre 2 más c, porque la derivada de una constante es igual a 0. Revisemos si es que esto es cierto. Encontremos la primitiva, ¿no es cierto? Bien, 25. Derivemos a' de x. Un cuarto, 2x más c. Simplificamos acá, la mitad 1, la mitad 2. Entonces diremos que a' de x será igual a medio de x más c. ¿No es cierto? Exactamente está aquí. Entonces saquemos aparte. A' de x será igual a medio de x más c. Miren ustedes cómo hemos encontrado la primitiva de esta expresión medio de x más 4. La función cuya derivada pues es igual a esto, a medio de x más 4, ¿no es cierto? Es como nosotros que no podemos no acordarnos de la integración, porque esto, por ejemplo, podría ser dicho como que pues, la integral, pues no, de medio de x más 4 por la diferencial de x. Resolvemos esta integral, en este caso integral indefinida, y esta integral nos va a dar que esto es igual a un cuarto de x cuadrado más c. En otras palabras, encontrar la derivada de la integral de una función es simplemente hallar la función primitiva que lo originó. Pero esta integral que está acá esta integral es la área en función de x. Esta área que está aquí sombreada en verde es la integral, y cuando nosotros resolvemos esta integral encontramos la primitiva, que es esta. ¿Qué es la primitiva? La función cuya derivada es igual a 23. Aquí nosotros estamos estableciendo la relación que existe entre derivada e integral. ¿Quién nos ha permitido eso? Nos ha permitido deducir eso el primer teorema fundamental del cálculo integral. Aplicar ese primer teorema fundamental del cálculo integral, que pues, hemos nosotros aplicado ya en dos problemas de este caso aquí en este video, esto es fundamental para que los estudiantes lo recuerden. Repito, podemos olvidarnos de las reglas de derivación, podemos con el tiempo olvidarnos de las reglas de integración, pero no podemos olvidarnos de lo que significa el primer teorema fundamental del cálculo integral para nosotros, pues aplicarlo y para nosotros obtener todo este conocimiento que hemos señalado. Muchas gracias por su atención.